Regional, Sanatorio La Española y Clínica del Valle, vuelto del aislamiento, si mal no recuerdo. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo andas, Diego? Bien, 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 bien. Diego, bueno, más allá de la relación que ya tenemos dentro del programa y que por ahí tratamos de distender y hacerlo más entretenido entre nosotros, por ahí el motivo de que estemos en contacto con vos es que nos comentes un poco cómo estás viviendo desde adentro y cuáles son tus percepciones al respecto de la realidad del trabajo que se lleva adelante en los hospitales en donde vos desempeñás tu función. Bueno, a ver, hace mucho que no hablamos y durante este tiempo pasaron muchas cosas en la ciudad. Creo Pasaron que cosas. sí, pasaron cosas. No fue magia. Muchas y de las malas. Y no fue magia y no fue magia de la buena. A ver, pasó lo que en definitiva iba a pasar. Creo que cuando uno empezó a relajar las determinadas medidas que se habían tomado, eh, nada, en algún momento iba a pasar esto. Esperábamos, creo yo, por hablar con mis colegas y por lo que veníamos manejando durante todo este tiempo, quizás esperábamos que no sea tan así como está pasando en este momento, pero bueno, es lo que tenemos y ahora hay que ver qué hacemos con esto. Y la verdad que el sistema de salud está en un punto de estrés importante. No me refiero a la parte edilicia, porque eso, como siempre digo, digamos, vos podés comprar 200, 300 respiradores, eso no te va a cambiar nada. Lo que te va a cambiar es el personal que tenés para manejar eso, la calidad que tenés en el personal para poder manejarlo. Eh, y la verdad que los que trabajamos en salud estamos atravesando una situación muy compleja desde muchos puntos de vista. Eh, lo que trabajamos en salud pública, por un lado, en la parte hasta salarial, mezclada con la parte de, digamos, asistencial de todos los días, estar recibiendo pacientes que llegan en un estado realmente crítico. Y bueno, eso exige al sistema y el sistema está tratando de aguantar de la manera que puede. Eh, y ahí la vamos llevando. Creo que esto es un día a día. Eh, la verdad que la situación no es la mejor de todas, en ningún punto de vista. Sí, entendemos obviamente que, como dijiste vos, es en el día a día. De golpe va a pasar esta mañana, vamos a abrir los medios con una nota actualizada y nos vamos a encontrar con alguna triste noticia, tal vez de algún fallecido o del ingreso de alguna persona grave, porque esto es, como dijiste vos, minuto a minuto, día a día. Y cualquier acción que se vaya presentando seguramente va a complicar o a aliviar en su mejor cara la situación que están atravesando ustedes, que el mejor de los casos sería que puedan desocupar camas de terapia intensiva y que puedan tener al personal trabajando en los tiempos y los horarios, si se quiere decir, correspondientes, ¿no?, en la profesión que tienen. La verdad es que uno escucha muchas informaciones, trata de ir siempre a las bases. Hace 2, 3 semanas atrás, creo que 2, estábamos compartiendo una nota o un video que se hacía a los que trabajan en el hospital regional para que cuenten de primera mano lo que está pasando, en donde le piden justamente a la gente que se quede en la casa, que trate de cuidarse para aliviar un poco el trabajo que están llevando adelante. Y obviamente sale todo este descontento que hay al respecto de, bueno, a ver, el esfuerzo que estamos haciendo los trabajadores de salud, encima que no nos pagan y las condiciones en las que por ahí desempeñamos nuestra labor. No hay que olvidarse que ustedes son personas y que también nos has comentado que han vivido situaciones en donde, bueno, se han tenido que contener mutuamente, porque, bueno, llega el colapso y nadie los asiste psicológicamente o los puede contener. Es más,
Cuando te toca estar aislado, como te tocó a vos, si tenés familia, obviamente lo primero que haces que es bregar y rogar de que no se contagie tu ser querido. Sí, mira, Sí, el día de ayer, por ejemplo, ingresó un enfermero a terapia intensiva. Claro. O sea, claro. el Sí. que estaba al lado tuyo, Ente- codo a codo, de golpe lo tenés que... Cayó. Sí, te Ajá. quería preguntar, Diego, Hola, Maribel. esto pasa, ¿cómo estás, Diego? Buen día. ¿Esto pasa porque son todos pacientes de COVID o es gente que ya tiene enfermedades preexistentes o es el flujo de gente normal que suele caer con enfermedades en esta época del año y se suma lo del COVID? En porcentaje o en cantidad, ¿hay más gente, menos gente? O sea, ya decís que hay más gente, pero ¿los casos que hay en el hospital son más por COVID o más porque ya tenían otras enfermedades y además tienen COVID? No, a ver, hay de todo, la realidad es esa. Lo que sí notamos, tenés una disminución de determinadas patologías, como por ejemplo los accidentes de tránsito y los traumas. Eso sí, hay una disminución por cuestiones lógicas de que la gente circula menos. Y como no tenés circulación interprovincial, tampoco tenés grandes accidentes de tránsitos en rutas y demás, entonces Claro. ese tipo de pacientes disminuyeron mucho por esta situación. Después lo que tenga que ver con el COVID propiamente dicho, tuvimos como diferentes tipos de pacientes, por decírtelo de alguna manera. Hubo una primera instancia que fueron los primeros meses donde ingresábamos pacientes quizás que tenían una gravedad relativa, donde hacían una internación corta en la terapia intensiva y se podía dar el alta rápidamente y evolucionaban bien. Y ahora en realidad lo que estamos viendo es que son pacientes mucho más graves ya desde el ingreso, es decir, desde el momento en que consultan ya con un cuadro muy avanzado de la enfermedad, con mucha manifestación pulmonar y demasiado compromiso pulmonar. Claro. Dentro de eso tenés diferentes pacientes también. Es decir, una cosa es un paciente, por ejemplo, este chico que estaba contando de hoy, es un paciente de 20 y pico de años que no tiene ningún tipo de antecedente y Claro. está internado en una terapia intensiva conectado a un respirador. Esa es una cosa. Y después tenés pacientes que sí tienen enfermedades preexistentes, que tienen el diagnóstico de COVID y que ingresan con una manifestación pulmonar de ese COVID. Que obviamente, a ver, al tener enfermedades preexistentes, hace que el resultado de esa internación por ahí no sea el más favorable de todos. Claro. De ahí va a variar mucho el tema del resultado. Es decir, cuanto menos enfermedades preexistentes tengas, mejor va a ser el resultado, más enfermedades preexistentes, peor el resultado. No significa que por tener enfermedades preexistentes vaya a fallecer en el 100% de los casos el paciente. Lo que significa es que quizás va a ser una internación mucho más prolongada, quizás va a requerir otro tipo de tratamiento. Sí, creo que La pasó con un gente se muere muchacho... de un montón de cosas, no Claro, solamente de COVID. sí, sí. Claro, a mí a veces me da la sensación de que se acusa todo el COVID y a veces quizás no sea tan así. Hay personas que quizás, no sé, tenían neumonía, la hubiese tenido igual y esté donde esté el COVID, quizás el destino era el mismo, ¿no? Entonces me da esa sensación. Y después te quería preguntar, porque otro hablando también con personal de salud, me comentaban de que la gente que se recupera del COVID quedan con secuelas pulmonares, con secuelas motoras. Esto lo están observando, Cardíacas. es en la mayoría de las personas. Sí, en realidad, a ver, el caso más cercano es un paciente que estuvo internado cerca de 40 días en el sanatorio y salió bien y salió se fue a la casa ya y es un paciente que quedó con muchas secuelas desde el punto de vista motor, desde el punto de vista pulmonar. Ese es el caso por ahí más patognomónico, digamos, de todo esto. Un paciente que pasó por todas las fases de la enfermedad y a la hora del alta ya quedó con demasiadas secuelas, sobre todo físicas, desde el punto de vista motor, me refiero. Claro. Y eso, Pero digamos, ¿es normal? ¿Está dentro de lo esperado? ¿Es lo que pasó en otros países? ¿Cómo es esto de la sí, secuela?
Es, Sí, ok. sí, sí, en realidad es lo esperado para cualquier patología pulmonar grave. Es decir, Ah, con una neumonía grave que requiera internación en terapia intensiva te va a pasar lo mismo. Claro. Eh, claro. yo por ahí, cuando me toca hablar con los familiares y dar los informes, la gente, por lo que yo noto, ojo, no significa que sea la verdad absoluta. Eh, lo que yo noto es que por ahí la gente cree que uno trata solamente el COVID y no trata otras cosas. Y en Claro. realidad el COVID es una parte mínima dentro de lo que es un paciente, en el paciente. Porque, a ver, cuando a mí me ingresa un paciente en insuficiencia respiratoria, yo tengo que determinar tres cosas. Son las tres causas fundamentales, que puede ser cardíaco, puede ser respiratorio por COVID o puede ser respiratorio por una neumonía común. El tiempo que yo tardo en tener el diagnóstico del COVID es de aproximadamente 2 a 3 días. ¿Significa que durante esos 2 a 3 días yo voy a tratar solamente el COVID? No, significa que voy a tratar las tres cosas al mismo tiempo. Y una vez que tengo la serología positiva del COVID, ahí sí aboco más mi tratamiento a lo que es el COVID. Aún así, tampoco dejamos de tratar las otras dos cosas, porque Claro. habitualmente lo que se produce es como una descompensación general y General, termina claro. habiendo un fallo cardíaco y también puede haber infecciones sobreagregadas. Entonces, Claro. terminás tratando las tres cosas. Es muy difícil después de terminar y decirte, mira, el paciente se murió por el COVID o se murió por el fallo multiorgánico que genera el COVID o se murió por la insuficiencia cardíaca o se murió por la neumonía que hizo a los 10 días, porque en realidad es como, a ver, yo siempre pongo este ejemplo. Vos tenés un herido de arma de fuego. El paciente sobrevive al trauma inicial y se muere a los 20 días por una infección X. Murió por Claro. el tiro, murió por la infección. Claro. Sí, Claro, ¿Entendés? sí, sí. porque, ¿sabes qué digo? Había mucha, y sobre todo en muchas redes, y algo que me indignó mucho a mí, y que me he peleado con mucha gente en redes por eso, esto ¿Qué de se empezar pelea? a decir esto de que, justamente por la difícil identificación, ¿no? de la causa exacta de la muerte, de personas que las catalogan como que fallecieron por COVID, te dicen, no, no es mentira, falleció por otra cosa. Y como que empezó a circular mucho esto de, es mentira, ¿no? No sé, que al respecto, primero me parece una boludez, opinar por opinar me parece una boludez, y lo digo dice llanamente, Bueno, así que es la libertad que te dan las redes, ¿no? Pero después la segunda es, ¿por qué este manto de duda que se generó y que justamente una de las charlas que tenía con alguien era por esto, ¿no? Vos decís, se pone en duda, decís sí, pero porque conozco a alguien que... Pero ya esa misma duda empieza a generar desinformación, ¿no? Y empieza a generar, no sé si la palabra es descrimiento, pero sí empieza a generar, a sembrar cierta duda sobre todo esto. Y quizás eso también genere que la gente, no sé si es que no deje de cuidarse o qué, pero ¿por qué pensás que se genera este manto de dudas sobre estos diagnósticos? mira, Gonzalo, la verdad que creo que vivimos en una sociedad que tiene libertad de pensamiento y cada uno puede pensar lo que le parezca. Honestamente, con las personas y familiares y demás de los pacientes que tuvimos internados en todas las instituciones en las que yo trabajo al menos, nadie puso en duda nada. Solamente hubo un par de inconvenientes que, que tuvieron que ver con mal manejo de la información por parte de las redes en determinado punto y creo que por un mal manejo de información en lo que es área programática y eso, que hubo como una descoordinación entre el hospital y el área y la familia. Básicamente Claro, es eso. claro, Eh, Después, lo que opine cada uno, ¿viste? Es como... La verdad es que a nosotros como que vivimos esto de adentro en esta parte, y es como que al principio nos toca un poco y nos da sí, bronca que te sí, pongan en duda tu trabajo. Después, si uno empieza a tratar de contestar y justificarse adelante de cada uno de los que dice que opina distinto o que tiene una mirada distinta respecto de lo que realmente pasa, y ya es cuestión de cada uno. La verdad que claro. en el ambiente de salud, honestamente, pega mucho eso.
A todos Claro. nos pegó eso de las redes. Sobre todo que digan Por que eso lo cobramos digo, sobre poner todo. una cosa en un certificado, ¿viste? Eso ya es Claro, sí, sí. rozar determinadas cosas que no tienen ningún sentido y menos tienen asidero, porque de última, a ver, si el que lo dice y tiene pruebas de que así es, y que vaya y lo presente en la justicia, me parece que sería el camino más correcto. Claro, claro. De todas maneras, viste, es como la condena social por sobre la condena real, viste, Sí. y como que termina armándose esas cosas, como vos decís, como bolas de nieve respecto de una Una situación. de una situación o como de una, digamos, de algo que no tiene realmente un asidero real, por decirlo de alguna forma. Claro. Sí, sí. Bien. Digo, una última cosa de mi parte, por lo menos, para no sé si cerrar, si alguien más tiene otra. Se está hablando mucho sobre esto del tema del el morir solo, ¿no? Que una cosa que tiene esta enfermedad, lamentablemente, es eso, que por las cuestiones de aislamiento, los familiares muchas veces no pueden estar en contacto con las personas que están internadas, bueno, o algunos casos muy resonantes a nivel país, por otras patologías, pero en particular por el COVID. No sé, ¿cómo se ve esto desde el lugar del profesional, ¿no? Siempre me interesó mucho esta opinión, porque siempre se habla del lugar de los familiares, ¿no? Y decir, no sé, ser quizás la última persona que ve a alguien que termina muriendo por esto y que está aislado. ¿Qué podrías decirle a un familiar? ¿Qué se le dice? Y se vive desde la misma Qué forma. pregunta fuerte. Qué pregunta fuerte, Gonza. Se vive de la misma forma que lo vive el familiar. Porque en definitiva, a ver, esto es una realidad que nos pasó siempre a los que hacemos terapia intensiva. Nosotros habitualmente, salvo determinadas situaciones muy puntuales donde el paciente no tenés un contacto hablado con el paciente de antes, cuando ingresás a un paciente a la terapia intensiva, habitualmente está consciente, en algunos casos, y tenés un diálogo y tenés como digamos, una conexión, y después vas viendo toda una evolución de una enfermedad por decirte algo, no sé, 10 días, 15 días, vas teniendo una relación con la familia, generás un vínculo en determinado punto, y cuando el paciente se muere, a todos nos pega. Con los años uno se acostumbra a tratar de manejar el duelo, porque en definitiva, una vez escuché a un gran intensivista decir que cada paciente que se muere es una cicatriz que va sumando. Y creo que con los años uno empieza a sumar tantas cicatrices que por ahí como que no siente o aprende a manejar esas cicatrices. Sentís el dolor, sabés que la familia pasa por una situación complicada y tratás de acompañar desde el lugar que podés. Y tratamos de humanizarlo lo más posible. Digamos, es difícil humanizar las terapias intensivas en estos tiempos. De todas maneras, tratamos de hacerlo. Por ahí con más cuestiones virtuales, obviamente, y eso, pero bueno, es algo que tratamos de ir haciendo. Y lo vivimos horrible. Claro, sí, me imagino. Más cuando son personas jóvenes. Claro, me imagino. Dos preguntas para cerrar. La primera es, ¿cómo ves la evolución de la vacuna? Me refiero a, ¿vos crees que cuando esté la vacuna va a ser efectiva o quizás el virus muta y no hay solución? ¿Cómo ves esto de la vacuna a nivel salud? ¿Están esperando la vacuna? ¿Cómo se vive? Sí, tal cual. A ver, es como nosotros como no dejamos de ser personas, más allá de ser médicos. Y entonces nos afecta de la misma forma que les afecta a todo el mundo. Es decir, a mí también me afecta no poder salir porque salgo del hospital o salgo de una guardia del sanatorio, de la clínica y me gustaría poder salir a cenar o poder salir a ir a algún lugar y no lo puedo hacer. Entonces, claro, si vamos a lo que es la vida, a mí también me afecta y obviamente me gustaría tener una vacuna para poder, desde ese punto de vista, poder generar una normalidad. Claro, que no sé qué tal normalidad
claro, si vos crees que cuando salga la vacuna va a ser efectiva o no contra el virus, a eso me refería. O quizás el virus ya mutó y esa vacuna no sirve. Y depende de los estudios. Y es relativo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ahí el coronavirus no tiene tanta tasa de mutación como tienen otros virus. Entonces quizás eso quería si lo saber. haces en un tiempo de determinado, o sea, mutación estacional. Si tiene mutación, digamos, en intrahuésped, pero no tiene mutación estacional o interanual, como tiene, por ejemplo, el virus de la gripe. Por eso es que hay diferentes vacunas o todos los años se hace una cepa distinta. Claro, a eso me refería, digo, ¿será efectiva la vacuna? Digo, estamos todos esperando la vacuna, pero cuando esté se en teoría, porque... Rusia decía que con su Sputnik 5 y después terminó siendo que tiene un par de reacciones adversas que son graves y que por ahí la tienen que tirar para atrás. Entonces, en medicina nada es 100% seguro. Yo creo que hay que ser muy cauteloso con la información. Me parece que sería un gran paso ya tener un desarrollo que pueda funcionar o no. Eso es para ver, pero al menos tener el desarrollo hecho ya es un gran paso. La realidad es que también se está adelantando mucho en lo que es el desarrollo farmacéutico en general, porque habitualmente una vacuna tarda 10 años y poder hacerla en un año o menos es un montón. Entonces eso también te habla de que en determinado punto positivo la pandemia como que estimuló u obligó a las sociedades científicas a olvidar determinadas diferencias entre Occidente y Oriente y poder ponerse a trabajar en conjunto para algo y poder lograrlo. Creo que eso ya de por sí es algo positivo. Después de ahí, a si la vacuna va a ser efectiva o no, creo que eso recién se va a poder determinar una vez que esté en circulación. A ver, desde mi punto de vista, y esto es meramente personal, creo que lo que vos ves ahora es una especie de carrera armamentista. Entonces, la vacuna va a estar. Es una carrera armamentista. A ver, tenés Estados Unidos desarrollando sus vacunas, Inglaterra desarrollando sus vacunas, Rusia desarrollando sus vacunas y China desarrollando sus vacunas. No, que China la guarde. Internacionales, ¿sabes qué? Sí, pero ya venía de antes la guerra. Pero no había pensado, o sea, siempre pensé en la guerra tecnológica, la guerra del conocimiento, la guerra del montón, pero nunca había pensado desde el punto de vista farmacéutico, o sea, siempre desde el armamentista, ¿no? Pero este es un buen punto que es lo mismo. La verdad que está bueno, sí. Sí, pero es lo mismo, o sea, si vos sacás la cuenta de a ver, ¿quién va a ser el que va a salvar al mundo? De que primero desarrolle la vacuna. Claro, exacto. Efectivamente. Sí, y va a tener el poder nuevo económico, político, dominación. Exactamente. Porque aparte de esa vacuna esto la va a vender. Argentinos, pónganse a desarrollar algo, por favor. Ganemos una guerra, ganemos una. No, está en desarrollo, justamente. Una de las vacunas en desarrollo. Sí, tenés hay una que está acá. Ahora, que llega a desarrollarse. Bien, chicos, vamos a ordenarnos un poco. Vamos a continuar con el programa.